Listo, ya estoy grabando. Entonces, buenas tardes para todos. Bueno, la idea del día de hoy es trabajar en la parte 2 de las primeras notas del curso de aprendizaje de máquinas. Entonces, vamos a empezar por clasificación y regresión logística. Entonces, primero, pues un breve resumen de lo que habíamos trabajado en la sesión pasada. Entonces, como habíamos visto anteriormente, si teníamos un conjunto de entrenamiento y lo queríamos pasar, bueno, nuestro objetivo era que teníamos nuestro conjunto de... Ay, qué pena, no les he compartido. Listo. Listo. Entonces, teníamos nuestro conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Y pues lo que nosotros queremos hacer es entrenar un algoritmo. Entonces la idea es definir una función que en las notas se denomina como la hipótesis H. Entonces la idea es tener nuestros datos, pasarlos a través de nuestra función de hipótesis H, que depende de unos parámetros dados, que en el caso de la regresión lineal ya vimos cómo funcionaba, y pues obtener unos estimadores, ¿cierto?, para los parámetros de la función. Entonces esto se había planteado anteriormente que se hacía a través de una función de costo que estaba definida como, en términos de teta, como pues el error cuadrático, ¿no? Entonces, es solo para recordar lo que habíamos visto en la sesión pasada y pues para introducir un poco el tema del día de hoy. Entonces, como Vladimir nos había mostrado, si nosotros, pues, si el objetivo para estimar los parámetros finalmente resulta en minimizar esta función. Y pues, como nos explica también, hay varias formas de hacerlo. Nosotros vimos lo que se conoce como el gradiente de descenso, que nos arrojaba pues una solución para la minimización de esta función de costos. Y también, por otro lado, mediante un acercamiento probabilístico al problema, habíamos obtenido lo que se conocen como las ecuaciones normales. Entonces, pues principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos procesos. Uno es el gradiente de descenso y el otro es la aproximación por medio de teoría de la probabilidad, que nos arrojó las ecuaciones normales. ¿Listo? Digamos, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos? Entonces, principalmente nosotros podemos decir que cuando n es muy bueno, cuando n es pequeño, cuando el número de observaciones que nosotros tenemos en nuestro modelo es pequeño, una buena aproximación puede estar dada por medio de las ecuaciones normales, que nosotros habíamos visto que los parámetros se aproximaban por las ecuaciones normales a través de esta ecuación. ¿Cierto? Donde nuestra función de hipótesis era pues la de la regresión lineal, ¿no? Donde h de teta era igual a, supongamos que solo teníamos dos parámetros, entonces algo así. Entonces, ¿cuáles son los problemas de las ecuaciones normales? Uno de los principales problemas es cuando esta matriz no tiene inversa, ¿cierto? Sin embargo, pues, si n es considerablemente pequeño, hay varias maneras de solucionar el que esta matriz no tenga inversa. Una de las soluciones, pues, son las inversas generalizadas y pues, con esta solución, las ecuaciones normales siguen siendo una buena aproximación al problema. Sin embargo,
cuando n es muy grande, para n grande, calcular la inversa de esta matriz resulta muy costoso computacionalmente. Entonces, cuando n es muy grande, preferiríamos utilizar el método de optimización a través del gradiente de descenso. Bueno, esto con respecto a lo que ya habíamos visto anteriormente. Una pregunta ahí, Carolina, qué pena. Ese n se refiere al número de características, ¿cierto? Número de Sí, componentes de X. de la matriz de diseño X, Listo, exactamente. ok. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cuál es la motivación principal de la regresión logística? Entonces, es que nosotros tenemos un problema que no podemos aproximar muy bien usando la regresión lineal. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos predecir valores discretos. Entonces, un ejemplo que es muy común usado en la literatura es cuando yo quiero hacer un clasificador para mi spam, ¿sí? O si yo tengo, por ejemplo, transacciones crediticias, clasificarlas como fraudulentas o no fraudulentas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros solo hacemos uso de lo que ya conocemos, que en este caso, ¿qué sería? Pues la regresión lineal. Entonces, veamos más o menos, bueno, qué pena lo mal que dibujo, pero... Entonces, supongamos que nosotros queremos predecir. Nosotros tenemos un conjunto de datos donde solo tenemos dos características de interés, 0 y 1. Entonces, supongamos que 0 representa si un tumor es maligno o benigno. Y pues esto lo queremos ver en términos de el tamaño del tumor. Entonces, supongamos que acá nosotros tenemos ciertas observaciones para un tamaño determinado y pues haciendo uso de lo que ya conocemos, que es la regresión lineal, nosotros podríamos estar tentados a decir, bueno, ajustémosle a esto una línea recta. Y puede que al ajustar una línea recta, el modelo pues parezca funcionar bien, ¿sí? Porque decimos, bueno, vamos a poner un umbral y a partir de este umbral, entonces los que estén antes de este umbral van a ser clasificados como de la clase 0 y los que estén después de este umbral, entonces van a ser clasificados por la etiqueta 1. Sin embargo, pues si nosotros en este mismo problema añadimos una nueva observación, ¿sí? Digamos, si tenemos una cosa de este tipo, y volvemos a intentar ajustar una regresión lineal, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro umbral va a cambiar. Entonces ya el algoritmo no va a trabajar tan bien como nos trabajó en el primer caso. Entonces, esto es como el por qué nosotros no solamente nos quedamos con lo que ya conocemos, que es la regresión lineal, sino que tenemos que hacer uso de algo más, ¿verdad? Bueno, entonces, con el fin de solucionar estos problemas, se introduce pues, lo que se conoce como regresión logística. Bueno, en este caso nosotros ¿qué deseamos? Nosotros deseamos que nuestra función de hipótesis, ¿cierto? Tome valores siempre entre 0 y 1, porque pues nosotros solo tenemos dos clases. En este caso vamos a considerar solo el caso binario, ¿sí? Donde solo podemos tomar estos dos valores. Ya más adelante veremos qué pasa con el problema cuando hay más de dos categorías. Entonces, como ya les había dicho, pues en el caso de la regresión lineal, nosotros tenemos que nuestra función de hipótesis no es más que un vector
de parámetros por pues, nuestra matriz de diseño, ¿no? Ahora, para el caso de la regresión logística, se introduce una función G, que es conocida como función de enlace. Y esta función vamos a trabajar en este caso esta función como la función sigmoide. Entonces, ¿cómo es la función sigmoide? Entonces, la función sigmoide, pues, yo creo que la conocemos, pues también está conocida como la función logística, está por 1 sobre 1 más e a la menos z, ¿cierto? Esta función más o menos, pues, tiene una grafiquita así, bien bonita, se aproxima a 1, se supone que esto sería como 0.5, y cuando tiende a menos infinito, sí se aproxima a 0. Entonces esto es 0 y esto es 1. Bien, acá, si nos remitimos a las dos notas que estamos siguiendo, empezamos por esta función y más adelante, cuando hablemos de los modelos lineales generalizados, le daremos como un sentido a esta escogencia. Pero pues por ahora vamos a decir que la regresión logística se basa en definir nuestra función de hipótesis como G de nuestro predictor lineal. Entonces, en este caso, nuestra función de hipótesis pues estaría dada por 1 sobre 1 más e a la menos z transpuesto por x. ¿Listo? Como les mencioné, otras elecciones pueden ajustar bien para esta función de enlace, siempre que estas funciones crezcan de manera suave hacia 1 o sea, de manera suave en este intervalo de 0 a 1. Ahora lo que resta es saber si nosotros definimos la hipótesis de esta manera, entonces nosotros lo que queremos es saber cómo vamos a ajustar nuestros parámetros θ, que son los que me van a determinar el comportamiento de mi clasificador. Entonces, lo primero que debemos notar, ok. Listo. Entonces, lo primero que debemos notar es cómo se comporta nuestra función en términos del sigmoide. Entonces, veamos. Particularmente, la hipótesis, o sea, si nos damos cuenta, la hipótesis acá está dada por este sigmoide. Entonces, si nosotros intentamos mirar qué es lo que la hipótesis está tratando de estimar, vamos a decir que la hipótesis va a ser, en términos de probabilidad, equivalente a tomar la probabilidad de que yo tome la categoría 1, dados pues mis parámetros y mi muestra, ¿cierto? Entonces, si nosotros necesitamos o si nosotros queremos predecir cuándo nuestra variable de respuesta va a ser igual a 0 o cuándo nuestra variable de respuesta va a ser de 1, entonces tenemos que evaluar estos casos usando pues la función de enlace que definimos. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra función de enlace es mayor o igual a 0.5? Entonces, permítanme, me devuelvo un momento. Entonces, vamos a poner una regla de decisión, ¿sí? La regla de decisión es que todas las observaciones que por medio de la función g queden por encima de 0.5, que es el punto de corte de la función con el eje y, van a ser clasificadas, digamos, por 0. No sé,
y todas las que queden, perdón, por 1, y todas las que queden debajo, pues van a ser clasificadas por 0. Entonces, si nosotros tenemos esta regla de decisión y tenemos que la función sigmoide siempre es mayor que 0.5 cuando z es mayor o igual a 0, esto es por la definición de la función sigmoide, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que h, pues nuestra hipótesis que está definida como g de θ transpuesto a x va a ser mayor o igual a 0.5 siempre que el predictor lineal pues sea mayor a 0, ¿cierto? Y en caso contrario, pues vamos a tener que nuestra función de hipótesis pues va a ser menor a 0.5 cuando nuestro predictor lineal sea menor a 0. Entonces, imaginémonos este caso. Ilustrémoslo un poco. Entonces, imaginémonos que tenemos una población y queremos, pues, separarla mediante alguna regla de decisión. Entonces, acá se introduce algo que no se maneja mucho en las notas, pero que es conocido como la frontera de decisión. Entonces, la frontera de decisión no es más que donde yo voy a establecer mis límites entre los dos grupos, ¿sí? Entonces, asumamos o supongamos que ya hemos ajustado los parámetros. Listo. Y entonces supongamos que, no sé, que nos dio que los parámetros son -3, 1 y 1. Entonces, si nuestra función, si nosotros tenemos como hipótesis que nuestra función es pues el sigmoide, pero pues va a ser algo como lo que voy a escribir acá arriba, no sé, pues un intercepto, que nuestro predictor lineal es un intercepto más un parámetro por una característica y no sé, que tengamos dos características y que estos parámetros después de ajustar un algoritmo, hacer la optimización, pues nos dieron que son justamente estos que están acá escritos. Entonces, ¿cómo se definiría la frontera de decisión? Entonces, como habíamos dicho acá arriba, nosotros tenemos que nuestra variable de respuesta va a tomar el valor 1 cuando el predictor lineal, que en este caso va a ser -3 más x1 más x2, sea mayor a 0, mayor o igual a 0, o va a tomar el valor 0 cuando pues el predictor lineal sea menor a 0, ¿sí? Y esto lo que nos da es pues una recta que pasa acá por 3 y acá por 3. Entonces, y nos da una recta, ¿qué es lo que hace esta recta? Separar los dos grupos. Entonces, pues podemos concluir que esta hipótesis va a ser pues apropiada. Listo. Ahora, volviendo un poco a la teoría, entonces nosotros tenemos un conjunto que va a ser nuestro conjunto de entrenamiento. Y digamos que nosotros tenemos n características, entonces cada uno de esos x pertenece a, perdón, entonces, así, y supongamos que nosotros tenemos n características, ¿sí? Que nuestra matriz X es una matriz de observaciones x1 hasta xn, y vamos a asumir que siempre hay intercepto. ¿Qué es el intercepto? Pues el parámetro que está solito.
y pues que nuestra función es el sigmoide, como ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo escogemos los parámetros? Si nos remitimos a lo que habíamos trabajado la vez pasada, vamos a proponer, pues nuevamente, la función de costos, ¿no? Y la función de costos va a ser en este caso la misma, va a ser el error cuadrático. En este caso, pues, ¿quién es el error cuadrático? Va a ser, pues, al igual que en el caso anterior, pues, 1 sobre 2m por la sumatoria desde igual a 1 hasta m. Sí, desde igual a 1 hasta m de h de teta de x menos, pues, la observación. Me faltaron los superíndices, pero supongamos que acá. Listo. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre este caso y el caso anterior? Pues que en este caso nosotros estamos trabajando con una función de hipótesis que no es solo el predictor lineal, sino una función del predictor lineal. Entonces, lo que pasa en este caso es que nosotros podemos tener una función que no sea convexa, ¿cierto? Entonces, si nosotros usamos, digamos, el gradiente de descenso, pues puede ser que se dé el caso en que nosotros no lleguemos a un mínimo local óptimo, ¿no? Entonces, el problema en este caso es que como el sigmoide no es una función convexa, entonces el gradiente de descenso no nos garantiza encontrar un mínimo global. Entonces, por eso en esta sección se introduce un acercamiento a este problema en términos de la probabilidad. Entonces, vamos a suponer que la probabilidad de que mi variable de respuesta tome el valor 1, o ¿sí? Sea etiquetada como 1, dado las observaciones que tengo y mis parámetros, va a ser definida como mi función de hipótesis, y pues que la probabilidad de que mi variable de respuesta tome la otra etiqueta, dadas las observaciones y los parámetros, pues va a ser pues el complemento de la que está arriba, es decir, 1 menos h de teta de x, 1 menos la función de hipótesis. Entonces, en términos generales, si nosotros definimos estas probabilidades como esto que está acá escrito, en general yo tengo que, no importa quién sea la etiqueta de y, simplemente la probabilidad de un valor observado y, dado los x y los parámetros, está dado como quién, como h de teta de x, que a la y por 1 menos h de teta de x a la 1 menos y. Y pues en este caso esto es una distribución de probabilidad, ¿no? Esta es bueno, esto es una binomial, pero pues también podemos trabajarla como una geométrica. Bueno, si asumimos entonces, como habíamos dicho acá arriba, que tenemos m muestras en nuestro conjunto de entrenamiento, entonces vamos a ver cómo se comporta la verosimilitud pues definida a partir de estas probabilidades. Entonces, la verosimilitud en términos de teta no es más que la probabilidad de todo mi vector aleatorio, ¿cierto? En este vector estamos incluyendo todos los y super i, dado pues mis observaciones y mis parámetros. Pero pues como son muestras aleatorias, entonces por definición pues las suponemos independientes, y esta probabilidad conjunta no es más que el producto de las probabilidades, ¿cierto? Entonces el producto de estas probabilidades, pues dado como lo definimos en esta parte.
Entonces esto nos va a quedar como la productoria de h sub teta de x super i a la y super i por 1 menos h de teta de x super i, todo a la 1 menos y super i. ¿Listo? Esta es entonces nuestra función de verosimilitud. Entonces, nosotros lo que queremos desde el enfoque probabilístico es maximizar la verosimilitud, pero pues esto se ve un poco complicado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar el logaritmo natural de la función de verosimilitud, y esto no es más que L de teta, porque tomamos el logaritmo natural. Entonces nosotros tomamos el logaritmo natural porque es una función monótona creciente. Entonces cuando nosotros queramos maximizar la verosimilitud, va a resultar equivalente a maximizar el logaritmo de la verosimilitud. Y el logaritmo de la verosimilitud, pues dado que la verosimilitud era un producto, pues esto no es más que una sumatoria. ¿Listo? Entonces, pues me va a quedar la sumatoria de h de teta de x y a la y super i por 1 menos, bueno, perdón. Una vez bajamos, me escribí el logaritmo. Me queda la sumatoria de los y super i por el logaritmo de los h de teta de x super i más, todo está dentro de la sumatoria, pero más 1 menos y super i por el logaritmo de 1 menos h de teta a la x super i. ¿Listo? Entonces, nuestro objetivo se reduce ahora a maximizar esta función. Entonces, pues para maximizarla vamos a ver pues la derivada, al igual que hicimos en el caso anterior, todo resulta análogo. Entonces, si escribimos esto, bueno, ¿cómo sería esta derivada? En términos vectoriales, ¿no? Bueno, nos quedaría la derivada de y, nos quedaría y por 1 sobre g. Carolina, una preguntita ahí. Dime. Esa función de verosimilitud es la probabilidad, ¿no es cierto? Sí, es la probabilidad conjunta. Aquí, ¿cómo supusimos que son independientes Porque cada son producto? muestras aleatorias. Listo. Por eso podemos pasar a la multiplicación, ¿no es cierto? Sí. Ah, vale. Listo, perfecto. Vale. Bueno, y entonces voy a poner de una vez pues el resultado. No sé. Espera. Entonces, tenemos que la derivada con respecto a j, bueno, a la entrada teta j de la función del logaritmo de la verosimilitud va a ser mi vector de observación, mi vector de respuestas menos la función de hipótesis por mi vector de observaciones xj. Entonces, un segundo. Entonces, lo que proponen acá es buscar el máximo en este caso, usando un algoritmo que se llama gradiente de ascenso, que no es más que lo que vimos la vez pasada, que es buscar el óptimo de los tetas usando la siguiente regla, que es sumar un alfa
el gradiente de L de teta. Entonces, la idea es que nuestra regla es actualizar nuestro punto óptimo a través de esta función. Y pues resulta equivalente a lo que ya conocíamos como el gradiente de descenso, solo que en este caso pues estamos teniendo en cuenta la dirección en que vamos subiendo más rápido, por decirlo de algún modo. Entonces, finalmente nuestra regla de actualización nos queda dada como teta j más alfa de y super i menos la función de hipótesis por mis observaciones en j super i. Entonces, ya más adelante podemos, yo creo que podemos ahondar un poco más en por qué se hace como esta elección de funciones y demás. Entonces, lo que sigue se conoce como el algoritmo del perceptrón, ¿sí? Y pues esto no es más que tomar una función de enlace que está definido como 1 y 0. Yo creo que esto lo vamos a ver en mayor detalle cuando hablemos de redes neuronales, ¿no? Porque esto no es más que una función de activación. Entonces, en este caso, pues, como en el anterior, nosotros vamos a tomar pues nuestra función de hipótesis como función del predictor lineal, pero a través de esta dinámica que se está estableciendo acá. Bueno. Bueno. Perdón, me enredé. Bueno, acá en las notas de Andrew, pues no voy a entrar en detalles, pero mencionan otro algoritmo para maximizar, que no es más que usar el método de Newton para llegar al óptimo. Pero pues no le están usando ahora más adelante. Sin embargo, para los modelos generalizados, pues sí es bien conocido porque pues nos proporciona algo que se llama scoring feature, pero pues ya lo veremos. Entonces, vamos a pasar a los modelos lineales generalizados. Entonces, voy a hablarlo más que escribirlo porque me cuesta escribir. Entonces, ¿qué son los modelos lineales generalizados? Hasta este punto hemos visto un ejemplo de regresión y uno de clasificación. El ejemplo de regresión, pues lo vimos cuando Vladimir nos expuso la regresión lineal y pues acabamos de ver el de clasificación. En regresión, usualmente, o lo que trabajamos fue que nosotros teníamos unas variables de respuesta, ¿cierto? Que suponíamos que seguían una distribución normal. Podemos ponerlo de parámetros 0, 1 o desconocidos, mu sigma. Mientras que en el ejemplo de clasificación, nuestra variable de respuesta, por definición, la escogimos Bernoulli digamos, de un parámetro phi dado. Sin embargo, estos, pues, vamos a ver que son ejemplos de modelos lineales generalizados. Entonces, como vimos en el primer ejemplo, el modelo de regresión normal lineal, pues es una herramienta muy popular para el análisis estadístico de datos, siempre que la variable de respuesta sea continua
y los supuestos de simetría y varianza constantes se mantengan, ¿no? Porque nosotros conocemos más o menos cómo es la forma de una normal. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que esos supuestos de simetría y varianza constante no se cumplen, o sea, cuando nosotros no tenemos esto, entonces pues estamos en problemas, porque los modelos que nosotros conocemos no nos van a ser útiles. Entonces es acá donde se introducen los modelos lineales generalizados. Además, que si nuestra variable de respuesta, como estábamos viendo en el caso anterior, no es continua, sino es discreta, pues el modelo lineal general, perdón, el modelo lineal normal no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo primero que introducen los modelos lineales generalizados? Lo que introducen los modelos lineales generalizados es una cierta flexibilidad, por así decirlo, que consiste en permitir que la distribución de mi variable observada o de mi variable de interés pueda ser cualquiera en un grupo de familias que se conocen como la familia exponencial de dispersión. Entonces, pues, ¿qué es la familia exponencial de dispersión? Entonces, la familia exponencial de dispersión, o más bien, una variable, vamos a hablarlo en términos de variables aleatorias, una variable aleatoria y pertenece a la familia exponencial de dispersión si su función de densidad o su función de probabilidad en el caso discreto se puede escribir de la siguiente forma. Entonces, si su función de densidad es de la forma, una función que depende solo de la variable de respuesta por la exponencial de los parámetros que describen la familia transpuestos por una función t que también depende únicamente de la variable de respuesta, menos una función que únicamente dependa de los parámetros. Entonces, en teoría de probabilidad, esto es conocido como un estadístico suficiente para mi función de densidad. Bueno, entonces con esto en mente, como dije. Una pregunta sí. ahí. Digamos, uno tiene un resultado en probabilidad que cualquier distribución sobre una conjunto discreto de variables es una familia exponencial. ¿Eso tiene que ver con esto? Me refiero, se ve muy parecido. Pues Bueno, no. ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Es que, digamos, uno en una probabilidad tiene que, cualquier distribución de probabilidad sobre una cantidad discreta de variables, o sea, digamos, yo tengo 3 variables que pueden tomar, digamos, una variable que puede tomar 5 valores. Quiero mirar la probabilidad de que tome esos 5 valores. Existe una familia exponencial que me da la probabilidad, o sea, la exponencial de Ok. Pues es X. que no sé si te estoy entendiendo totalmente bien, pero lo que entiendo es que tú me estás diciendo, o lo que entiendo es que me estás describiendo la función de probabilidad multinomial, que es describir que una variable aleatoria puede caer en un número cada de categorías dadas. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ya, entonces ya lo vamos a ver. En efecto, esa función de probabilidad cae dentro de la familia exponencial de dispersión. De hecho, ahorita lo íbamos a revisar, porque pues ese es el otro caso que nos interesa para esta sesión, cuando nuestro clasificador no solamente es binario. Ah, listo, vale. Listo. Entonces, listo.
Entonces, decíamos que Y pertenece a la familia exponencial de dispersión si su función de densidad o su función de probabilidad en el caso discreto es esto que tengo acá escrito. Entonces, bajo esta notación, eta es conocido como el parámetro canónico y T, como ya les había dicho, es un estadístico suficiente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo tengo que mi variable aleatoria Y tiene una distribución Bernoulli de parámetro phi. Entonces, nosotros conocemos la función de densidad de esta distribución, que en este caso pues, es la misma probabilidad. Entonces, la probabilidad de que Y sea igual a un Y dado el parámetro no es más que el parámetro a la Y por 1 menos el parámetro a la 1 menos Y. Entonces, pues acá podemos tomar la exponencial y pues esto nos quedaría como Y del logaritmo natural de phi más 1 menos Y por el logaritmo natural de 1 menos phi. Y esto no es más que lo que estamos haciendo es escribirlo en los términos que definimos, que era pertenecer a la familia exponencial. Entonces, esto nos queda el logaritmo natural de phi, sobre 1 menos phi por Y más el logaritmo natural de 1 menos phi. Entonces, en este caso, si identificamos las funciones correspondientes con la definición que dimos anteriormente, entonces vamos a tener que el parámetro canónico va a estar dado por el logaritmo de phi sobre 1 menos phi, que nuestro estadístico t no es más que la variable, y que la función a, que depende del parámetro, que nosotros sabemos que, no sé si lo escribí bien, sí, es menos una función que depende del parámetro. Entonces, esta función, o bueno, menos esta función, va a estar dado por menos logaritmo de 1 menos phi. Entonces, si nosotros queremos escribir, el parámetro en términos de phi, o sea, si nosotros nos concentramos acá, en esta parte, y despejamos phi, ¿qué es lo que obtenemos? Entonces vamos a jugar un poco con esta igualdad, con el parámetro canónico, y lo que vamos a obtener es que esto no es más que lo que ya habíamos visto antes, es decir, que phi, o sea, nuestro parámetro de la distribución, va a estar dada como una función, de como función del parámetro natural. ¿Y como qué función? Justamente, como la función sigmoide. Entonces, nosotros en los modelos lineales generalizados, nosotros tenemos unos supuestos para trabajar. Entonces, ¿cuáles son estos supuestos? El primero es que mi variable de respuesta pertenece a la familia exponencial de dispersión.
O sea que la función de distribución se puede escribir como ya lo vimos. Lo segundo es que el parámetro canónico, ¿sí?, va a estar relacionado con el predictor lineal. Y lo tercero es que nuestra función de hipótesis no va a ser más que la esperanza de nuestra variable aleatoria, dado los parámetros de la distribución de esta variable, o sea, dado el parámetro natural. Entonces, por construcción de estos modelos, nosotros vamos a tener que la función, vamos a tener que esta esperanza es justamente una función, o sea, del parámetro natural al que llegamos por medio de la función exponencial, de la familia exponencial de dispersión. Entonces vamos a tener que la esperanza de mi variable aleatoria es una función del parámetro canónico. Entonces, esto es como lo principal en los modelos lineales generalizados. Nosotros no vamos a suponer que nuestra hipótesis está directamente relacionada con el predictor lineal, sino que se relaciona con el predictor lineal a través de una función del parámetro canónico. Entonces, en este sentido, nosotros se conoce, o generalmente se conoce la función G como función de enlace canónica, pero acá en las notas hacen una salvedad y es que van a notar con G a la menos 1 a la función de enlace canónica. ¿Por qué? Porque, espérenme un momento. Si ustedes se dan cuenta, nosotros habíamos dicho que la manera en que se relaciona el predictor lineal con mi parámetro es a través de la función G. Y por tanto, si suponemos que G es invertible, vamos a tener que eta, ¿cierto?, es igual a justamente el predictor lineal. ¿Por qué? Porque ¿quién es eta? Eta es justamente pues G a la menos 1 del valor esperado de nuestra variable aleatoria. Entonces, contrario a la mayoría de textos en estadística, no vamos a llamar a G como la función de enlace canónica, sino a G a la menos 1 como la función de enlace canónica. Entonces, veamos, no sé. Bueno, si nos remitimos entonces al caso de la regresión logística, ya vimos que la regresión logística en el caso binario, que para la regresión logística en el caso binario nosotros podemos suponer que nuestra variable de respuesta sigue una distribución Bernoulli con parámetro phi, y ya vimos que el parámetro no es más que, como vimos ahorita, ya vimos que el parámetro phi es 1 sobre 1 más a la menos z, que es el sigmoide, y pues nosotros conocemos cuál es la esperanza de una variable aleatoria con distribución Bernoulli, ¿cierto? Y pues esta esperanza, ¿cuánto es? La esperanza de mi variable aleatoria con distribución Bernoulli no es más que el parámetro de la distribución, que en este caso, ¿quién es? Pues es phi, y pues que resulta equivalente a lo que está acá escrito. Entonces, una vez que nosotros asumimos
que nuestra variable de respuesta tiene una distribución Bernoulli, entonces resulta que la función de enlace canónica pues va a estar dada por ¿quién? Por la función sigmoide. Entonces ya vimos que esta elección no fue arbitraria, sino es producto de la construcción de la familia exponencial de dispersión. Bueno. Listo. Entonces, ahora, si consideramos... bueno, ahora, planteémonos el problema que nuestra variable de respuesta ya no solamente tome valores entre 0 y 1, sino que tome k posibles valores, ¿sí? O k, en este caso, va a tomar k categorías. Entonces, dado que nuestra variable de respuesta es discreta, nosotros pues no vamos a hacer una aproximación por medio de una distribución diferente a una discreta. En este caso nosotros tenemos cada categorías y vamos a modelar la probabilidad de que dada mi variable de respuesta caiga en, no sé, en la categoría I, dados mis observaciones y mis parámetros. Entonces, la probabilidad de que mi observación caiga en la categoría I, dadas ciertas observaciones y ciertos parámetros, la vamos a anotar como un phi sub I. Entonces, si nosotros hacemos este supuesto para esta variable de respuesta, lo que estamos en realidad suponiendo es que la variable de respuesta, bueno, dadas las observaciones y los parámetros, va a seguir una distribución multinomial. Multinomial, donde quiénes son los parámetros. Entonces, ¿cómo se construye la distribución de multinomial? Entonces, la distribución multinomial es, está determinada completamente por estos parámetros, por los phi sub i, que son la probabilidad de que una variable caiga en una categoría determinada. Y suponemos que son K categorías, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, esto es lo que se va a conocer como regresión softmax, pero pues lo que está detrás de la regresión softmax no es más que el supuesto de que mi variable de respuesta sigue una distribución multinomial. Entonces, nosotros conocemos cómo es la función de densidad, en este caso, de la variable aleatoria que tiene distribución multinomial. Entonces, en este caso, como es caso discreto, es la función de probabilidad. Entonces, es la probabilidad de que y sea igual a un valor, dados los parámetros, va a ser igual a ¿quién? A phi sub 1 por 1 a la y igual a 1. Esa es la indicadora de que y sea igual a 1 y así sucesivamente hasta phi sub k por la indicadora de que y sea igual a k. Si ustedes se dan cuenta, esto no es más que, esto es una manera equivalente de describir lo que está aquí arriba, ¿no? Porque pues digamos, si y es 1 y yo quiero ver la probabilidad de que y sea 1, todas las demás indicadoras van a valer 0 y me voy a quedar solo con phi sub 1 y así sucesivamente. Entonces, nosotros queremos saber si en efecto esta
esa función de probabilidad encaja dentro de lo que definimos de la familia exponencial. Entonces, bueno, pues usando el mismo truco, tomando el exponente y el logaritmo, entonces vamos a tener que esto es ¿quién? Esto es 1 igual a, bueno, la indicadora por el logaritmo de phi sub, uy, qué pena, de phi sub 1 más todo lo demás. Pero si nos damos cuenta, la indicadora, bueno, podemos escribirlo completo, por el logaritmo de phi sub k. Y pues esto es equivalente, acá ellos introducen una notación y la notación es que es la siguiente. Es como para estar de acuerdo a lo que estamos usando en la familia exponencial de dispersión, a nosotros nos hace falta mirar el estadístico T de Y, ¿no? Entonces, para ver quién es el estadístico de T de Y, acá se introduce la siguiente notación, que T de Y pues, es una función de Y, ¿cierto? Sub I, entonces va a valer 1. Bueno, en realidad va a ser equivalente a la indicadora de Y sub I. Bueno, entonces, bajo esta notación, esto me quedaría como P de Y1 por logaritmo de phi sub 1 más todas las demás. Pero si nosotros nos damos cuenta, la última, si nosotros venimos y miramos quién es T de Y sub K, pues T de Y sub K es igual a la indicadora. Pero ¿qué pasa con esta indicadora? Que nosotros podemos escribirla en otros términos. Va a ser 1 menos la suma hasta K menos 1 de las T sub, de Y sub I. ¿Por qué? Porque pues si alguna de estas vale 1, entonces es porque la indicadora en Y sub K pues es 0. Y si ninguna de estas vale 1 es porque la indicadora en Y sub K pues es 1. Entonces, es por esta razón que podemos escribir nuestra última función de Y sub K como una combinación lineal de las anteriores. Y obtenemos pues una expresión que ya va teniendo forma de lo que se nos pide para que la distribución pertenezca a la familia exponencial de dispersión. Entonces, en este caso, esto va a ser igual a la exponencial de... ok. Bueno, faltaría un paso más para obtener lo que ellos obtienen acá. Y pues es que si nosotros, si ustedes se dan cuenta, al escribir yo este último estadístico de esta forma, lo que voy a hacer es que a cada phi sub i le voy a restar un logaritmo de phi sub i. Entonces el primer término me va a quedar, digamos, t de y sub 1, ¿por quién? Por el logaritmo de phi sub 1 menos menos ¿quién? Menos el logaritmo de phi sub k. Y así pues con todas las demás, haciendo uso de esta sumatoria. Entonces, finalmente, lo que vamos a tener es que la función de probabilidad se puede escribir de la forma que nosotros deseábamos, que es un parámetro natural por un estadístico t menos una función que dependa solo de los parámetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es equivalente a tener que
a tener que el parámetro natural va a estar dado por el logaritmo de phi sub 1 sobre phi sub k, y así sucesivamente hasta el logaritmo de phi sub k menos 1 sobre phi sub k, porque la sumatoria era hasta k menos 1, si recuerdan, y la función que depende de los parámetros a sub n va a ser, a sub beta, perdón, a de eta, va a ser igual a menos el logaritmo de phi sub k. Y pues nuestro estadístico T de y es, pues, es el vectorcito que está compuesto por los T de y, ¿no? Los T de y sí. Bueno, lo voy a escribir así. Esto es uno. Bueno. Esto es primo. Entonces acá lo que hemos visto es que en efecto la distribución multinomial pertenece a la familia exponencial de dispersión. Entonces la función de enlace que vamos a utilizar pues va a estar definida por el parámetro natural, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros vamos a tomar la iésima entrada del parámetro natural, y esa iésima entrada, pues, ¿quién es? Es el logaritmo de phi sub i sobre phi sub k, ¿sí? Y si nosotros despejamos en términos de phi sub k, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces esto es a la eta i va a ser igual a phi sub i sobre phi sub k, y de aquí vamos a tener que phi sub k por a la eta i es igual a phi sub i. Y finalmente, lo que se hace acá, o lo que ellos proponen, es qué pasa si nosotros sumamos sobre los i's. Entonces lo que vamos a obtener es que phi sub k va a ser phi sub k por la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de e a la eta i, es positivo, de a la eta i va a ser igual a ¿quién? A la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de los phi sub i. Pero pues como estos son los parámetros de la distribución, estos parámetros en suma tienen que ser 1. Entonces de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Que el parámetro phi sub k va a estar dado por ¿quién? Por 1 sobre la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de los a la eta i. Y entonces, si nosotros aplicamos como ese truco que aplicamos acá atrás de escribir el estadístico T en términos de los K anteriores, o bueno, de los K diferentes, para cada uno de los índices, entonces lo que obtenemos es un resultado similar. Entonces vamos a tener que para cada i, el phi sub i dado no va a ser más que e a la eta i, a la iésima entrada del vector eta, sobre la sumatoria de, de los e a la eta j, de j, hasta acá. Claro, con j diferente de i. Entonces, esto se resume en que la función de probabilidad de mi variable aleatoria, o sea, la probabilidad de que mi variable de respuesta caiga en una categoría i, dado pues los parámetros, va a ser igual a
pues como habíamos descrito, a phi sub i, pero phi sub i va a ser esta expresión que tenemos acá arriba. Entonces, lo que estamos diciendo es que si queremos relacionar el predictor, habíamos dicho que uno de los supuestos de los modelos lineales generalizados era relacionar la hipótesis con la esperanza de la variable aleatoria. Entonces, si nosotros hacemos que la hipótesis sea la esperanza de y dado x y los parámetros, esto no es más que el vector phi, donde cada una de las entradas de este vector está justamente por esta expresión. Entonces, sí, por esta expresión. Espera un momentico, Dime. Carolina, me gustaría de pronto aquí compartir. O sea, finalmente una distribución en física de Boltzmann es dada por una distribución muy... Esa de ahí es la probabilidad. La distribución. Sí, porque no conozco la distribución de Boltzmann. Sí, sí, exacto. Sí, es exacto. Chévere, ¿no? Pero hay que tener, si el eta es negativo, ¿no? No estoy seguro aquí. Sí. Debe serlo, ¿no? Para que pero no es difícil que lo sea porque los zetas son razones entre Son logaritmos son de razones. de razones. Y si ese número, esa razón da más chiquito de 1, pues ahí sería negativo. Pero el eta siempre tiene que ser negativo, me refiero. para Boltzmann, sí. Para Boltzmann, sí. Porque es E a la menos la energía, ¿no? Pero la energía no podría ser negativa para que quede E a lo algo positivo. Buen punto, sí. Porque yo no solo aseguro que es una función de probabilidad normal. Y ese teta, o sea, perdón, el phi sub k, que es una categoría, sería como una de referencia. Positivo o negativo, dependiendo de qué tan grande sea. Yo supongo que uno también puede cambiar las labels y haría lo mismo. O sea, la label 1 la label K y la 1 y cambiaría esa. Y debería tener lo mismo. Lo que pasa es que los labels es como cambiar esa referencia. Sí, exacto. Uno debe obtener la misma cosa porque esto debe haber una forma de utilizar el principio de maximización de la entropía para llegar a estas probabilidades. Y pues manteniendo aquí la esperanza constante. Entonces se debe llegar a algo por ahí. Ah, qué pena, Carolina. No, pues bastante físico. Vale. Y pues entonces acá ya lo que concluimos es que la función de distribución multinomial pues, pertenece a la familia exponencial de dispersión. Entonces si nosotros queremos maximizarla, pues vamos a usar el mismo procedimiento que es el gradiente de ascenso. Entonces cogemos la verosimilitud, bueno, el logaritmo de la verosimilitud, encontramos sus derivadas y aplicamos pues el algoritmo de gradiente de ascenso. Y entonces pues hasta ahí qué pena, Carolina. este capítulo.
qué pena. Justo eso que acaba de decir Carolina es eso, ¿no? Eso es maximizar esa entropía, finalmente. Sí, sí, porque Porque si ustedes se acuerdan ahí arriba, la likelihood, que ya, es que estoy aquí aprendiendo a decirlo en español, De verosimilitud. la verosimilitud, Sí, sí, señor. la forma de esa función, eso es la entropía, ahí con el la logaritmo. entropía. Y uno finalmente lo que hace es maximizarla, ¿no? Lo que Carolina acaba de decir. Y eso le da la razón a Vladimir, que claro, lo que uno tiene ahí es, uno tiene los niveles de energía y finalmente los phi sub i es la probabilidad de que el sistema esté en ese nivel de energía, Sí, o de porque que la partícula se vaya a porque ese nivel de energía. quedaría como, o sea, queda eso. Ya, qué pena, Carlos. Claro, porque es un logaritmo, No, es tranquilo. logaritmo de. Entonces hasta acá llegaba pues esta primera parte de las notas que estamos siguiendo. Entonces lo siguiente es ver pues un ejemplito de lo que acabamos de ver. O sea, sí, lo que decía Carlos, o sea, básicamente cuando saca uno el logaritmo de esas, está sacando el logaritmo de esas expresiones que finalmente eh, es algo elevado a otra cosa, entonces queda como, bueno, realmente no es que sea algo elevado, es una probabilidad, elevada a una probabilidad, ¿no? O sea, que al sacarle uno el logaritmo le queda a uno probabilidad, logaritmo de probabilidad. Esa es la. Ah, ok. Listo. Entonces, veamos, para este ejemplo yo usé Python y pues hice 3 ejemplitos bien sencillos usando la librería sklearn. Entonces, para el primer ejemplo, voy a trabajar regresión logística. Bueno, en este ejemplo usaremos una base de datos de diabetes tomada de Kaggle. En esta base de datos se registran diferentes medidas que fueron tomadas sobre mujeres mayores a 21 años de edad. Y bueno, esta es como una primera. La idea de esta base de datos es ver si dadas las características, la persona se puede considerar como paciente enfermo de diabetes o no. Entonces, bueno, acá están algunas de las características que son la edad, la presión arterial, el nivel de glucosa en sangre, el número de embarazos que ha tenido. Y bueno, entonces nosotros estamos interesados en modelar la variable outcome, pues como variable de respuesta. Entonces, bueno, vamos a separar el conjunto usando, a mí me gusta mucho esta librería porque tiene muchas herramientas. Entre estas tiene esta función que lo que hace es que nosotros le decimos qué porción de mis datos queremos dejar para entrenar el modelo y qué porción de mis datos quiero dejar para testearlo. Entonces yo voy a dejar el 25% de mis datos para testear el modelo y el 75% restante va a ser usado para entrenar. Entonces de la librería importo una función que es la función de regresión logística y ajusto el modelo sobre mi conjunto de entrenamiento. Una vez ajusto el modelo sobre el conjunto de entrenamiento, entonces hago la predicción de, del conjunto de test, ¿no? Y pues me pareció chévere, siempre me ha parecido chévere mirar pues cómo queda la matriz de confusión. Entonces la matriz de confusión es de la clase 0, ¿cuántas hay correctas? ¿Cuántas? Bueno, la diagonal es cuántas fueron clasificadas correctamente y
las restantes cuentas no son clasificadas de manera correcta. Entonces, ya evaluando pues cómo se comportó este modelo, tenemos que el modelo tiene una accuracy o una precisión, una accuracy del 79% y una precisión del 73%. Adicionalmente, en esta misma librería, nosotros tenemos, regálenme un segundo, bueno, en esta misma librería nosotros tenemos la opción de usar la función de enlace que les dije que era como la función de activación, que es la que corresponde al perceptrón. Entonces, para este caso, voy a cargar unos datos que están contenidos en el dataset también de SKLearn. Esta base de datos es bastante famosa, pues por eso fue que la usé, porque digamos cuando uno está aprendiendo también algo de estadística es como lo primero que empieza a ver. Esta base de datos principalmente contiene 4 medidas como de una especie de flores en particular, que son la longitud del pétalo, el ancho del pétalo, la longitud del sépalo y el ancho del pétalo, y pues la categoría de la flor. En este caso hay solo 3 categorías, que son setosa, versicolor y virgínica. Bueno, acá me pareció interesante pues que traía una descripción de la base de los datos. Bueno, y pues así más o menos se ven los datos. Entonces, como les decía, tiene 4 características y pues la idea es entrenar un algoritmo que nos permita ver en qué categoría cae. Sin embargo, en este caso, yo me voy a concentrar solamente en estas 2 características, en la longitud del pétalo y en la longitud y en el ancho del pétalo para este modelo. Entonces, bueno, esto es un gráfico pues, de dispersión de la longitud del pétalo por el ancho del pétalo. Y nuevamente uso la función printTest split para partir mis datos en entrenamiento y prueba. En este caso voy a dejar el 70% de los datos para entrenamiento y el 30% restante para prueba. Entonces, hay una cosa importante, y es que si ustedes se dan cuenta, nuestros datos no están en la misma escala. Entonces, una práctica que es altamente recomendada es poner todos nuestros datos en la misma escala para evitar sesgos. Entonces, para esto uso una función que se llama Standard Scaler y pues transformo mi variable de entrenamiento y de test en una variable centrada, ¿sí? Escalada por la media y por la varianza. Acá lo que hace es que al conjunto de entrenamiento le calcula la media y la varianza, y con respecto a esta media y varianza que se calcula, entonces me escala los datos, ¿vale? Esto lo hice para una grafiquita que van a ver a continuación. Esto no es más que después de que yo entreno mi algoritmo, entonces voy a darle los datos que van a ser los datos completos, el clasificador que usé, que en este caso va a ser el perceptrón, y pues vamos a ver cómo se dividen las regiones. Entonces, nuevamente en la librería podemos encontrar la función del perceptrón y ajusto por mis datos que ya están escalados.
acá tengo el número de muestras mal etiquetadas, comparando pues los resultados que me predice este modelo con los resultados que esperaba tener. Y finalmente, pues gráfico, no es más que la misma gráfica de dispersión, pues en este caso está escalada, estandarizada, y pues estas son las regiones de categorías que me define el algoritmo. Entonces, bueno, ese sería el segundo ejemplo. El tercer ejemplo es con el mismo conjunto de datos, entonces yo lo vuelvo a cargar porque siempre me da un poco de desconfianza manejar la misma variable y equivocarme por una anotación o por alguna cosa de estas. Entonces siempre vuelvo a cargar los datos, entonces acá lo que hago es visualizarlos usando pandas, ¿no? Entonces hago un diagrama de dispersión usando pues la estructura tabular de los datos. Pues si se dan cuenta, esta, esta fue el primer diagrama de dispersión que les mostré arriba, pero pues me pareció un buen ejercicio hacer la gráfica completa. Y pues nuevamente particiono mi conjunto en entrenamiento y validación. Acá nuevamente tengo 70-30. En este caso voy a entrenar un modelo de regresión logística, como en el primer caso, pero acá por defecto, cuando yo le pongo mis labels, bueno, acá por defecto sí, acá por defecto el modelo toma una componente multinomial. No me acuerdo en dónde fue que la introduje. Bueno, entonces digamos que el modelo logístico siempre toma por defecto una variable multinomial, pero pues de acuerdo a tu conjunto de respuesta a tu predictor, él pues elige si se queda con el binario o con cuántas categorías. Listo. Y entonces ajusté el modelo, lo puse a predecir, el número de las predicciones que fueron diferentes a las que esperaba, en este caso fueron solo 2, y pues hice pues mi matriz de confusión nuevamente. Y pues estos son los resultados. Entonces, pues la librería Fcalar tiene una función pues bastante útil, que es un reporte para la clasificación. Entonces me arroja algunas medidas como la precisión, el RACAL, el F1 score y el support. Entonces el support pues no es más que cuántas de mis variables que están acá, de las que son verdaderas, caían en cada categoría. Bueno, la precisión pues es el número de resultados que tienen que ser identificados, dividido pues por los que nos arrojó el clasificador, y el recall pues es como la sensibilidad, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama. El recall creo que lo llaman Ajá. Entonces, está para. el promedio de esos dos. Sí, el promedio. Básicamente es un promedio. Sí. Y pues eso sería todo para esta sesión. No sé si ustedes... Bastante chévere. No tengo ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Bueno. Es que una cosa que Dime. que leí bastante, no voy a entender nunca.
¿Qué significa una estadística suficiente? Digamos, si uno pudiese como dar una idea o... Bueno, no, pues por definición yo te puedo decir qué es, pero como tal qué significa también me cuesta un poco. Sí, o bueno, digamos la definición, la O definición. sea, bueno, dime. O sea, digamos sí, como la definición, bien, si me la podrías dar y como explicarme en Listo. algunos lados. Entonces, Porfa. si quieres, permíteme un segundito para traer la ayuda de unas notas que tengo. Compas, una pregunta, ¿hay repositorio para subir todos estos notebooks? No, eso estaba pensando, que deberíamos armar un repositorio Ya volví. para subir ¿Los códigos? los notebooks y subir y dejar ahí como una página de wiki para Los subir también los videos. videos. Exactamente. Sí, porque Listo. yo no he subido Ok. todavía el video anterior de la sesión Entonces, anterior. ¿Más ustedes están grabando en su PC con ODS? Sí, yo estoy grabando con OBS. Ah, listo. bueno, entonces, eh, básicamente es lo siguiente. Es que tengo una dificultad. No puedo hablar y escribir al tiempo. Si lo notaron. Entonces, vale. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una muestra aleatoria, ¿cierto? Sí. Compuesta por en observaciones, digamos. Entonces, esta muestra proviene de una variable aleatoria X, ¿sí? ¿Eso qué significa que es una muestra aleatoria? Es una observación, son observaciones de esta variable, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a decir que un estadístico, o sea, una función, un estadístico no es más que una función de la variable, perdón, de la muestra, Ah, listo. ¿sí? De la muestra, es suficiente para los parámetros de la distribución, ¿sí? Entonces supongamos que esto tiene una distribución, no sé, una distribución con parámetros teta. Entonces nosotros vamos a decir que una estadística es suficiente para los parámetros de la distribución, o sea, para teta, si la, si la distribución, si, si, sí, si la distribución de mi estadístico, eh, perdón, si la distribución de mi muestra, dado mi estadístico, no depende de los parámetros. ¿Sí? Entonces es como una distribución, eh, una probabilidad condicional, digamos, si nosotros estuviéramos trabajando en clases Z, lo que quiere decir es que la probabilidad de que mi muestra tome cierto valor, dado que mi estadístico es el que ya conozco, pues no depende, sigue una distribución que no depende de los parámetros. O sea, es una función que depende solo de X o del número de muestras, o, sí, pero no de los parámetros θ. Entonces, más o menos lo que se entiende es eh, que, que como que la distribución, eh,
O sea, que la información que yo puedo obtener acerca del parámetro está toda contenida en la muestra. Más o menos eso es lo que yo entiendo por estadístico suficiente. Y pues ya para saber si un estadístico es suficiente o no, entonces pues hay varias formas de hacerlo. Entre ellas es llevarlo a una forma de, o sea, llevar la distribución a la forma de la familia exponencial. Sí. Listo. Vale, voy a dejar de grabar. Es una definición muy rara. Sí. Sí.